Hoy vamos a hablar de la espiritualidad del agente extraordinario de la comunión. Y esto es muy importante para nosotros, para poder ir fundamentando nuestra identidad de agentes destinados a prestar este servicio. Por eso es importante iniciar por diferenciar lo que es o la relación existente entre espiritualidad y vida cristiana. Lo expliqué un poco la vez pasada, pero obviamente ustedes no estaban la vez pasada. La palabra espiritualidad hoy es una palabra polivalente, significa muchas cosas. Incluso todo el mundo la usa para lo que quiere. Pero ya decir o hablar de una espiritualidad cristiana ya nos sitúa un poco más concretamente, pero no del todo. Entonces, digamos que la espiritualidad cristiana posee unas características muy específicas que son comunes a toda experiencia de vida cristiana. Un religioso tiene una espiritualidad cristiana, un sacerdote tiene una espiritualidad cristiana, un laico, como ustedes, tiene una espiritualidad cristiana, un matrimonio tiene una espiritualidad cristiana. O sea, hay unos rasgos de la espiritualidad cristiana que es común a todo bautizado. Y pienso yo que eso es fácil de comprender. Y eso es lo que nos hace entonces afirmar que un cristiano, por ejemplo, no puede vivir sin la Eucaristía, si es cristiano. ¿Cómo entender un cristiano que no vive de la Eucaristía? Ya no sería un cristiano, sería un cristiano de los que ya hablamos por allá afuera, ¿no? De esos que ya ustedes conocen, que dicen que son cristianos, pero no tienen la Eucaristía. ¿Cómo entender entonces que un cristiano viva sin la palabra de Dios? O sin una concreta vida de oración. O sin tener una vida sacramental. O sin amar a la Virgen. O sin practicar la caridad y el amor misericordioso a los demás. Entonces, todo esto que he dicho son rasgos esenciales de una espiritualidad cristiana. La oración es de todo cristiano, la Eucaristía es de todo cristiano, la palabra es de todo cristiano, el amor a la Virgen es de todo cristiano, la vivencia de la caridad es de todo cristiano, el dar testimonio de Jesús, eso es de todo cristiano. Todo eso hace parte de una espiritualidad cristiana. Sin embargo, también podemos hablar de espiritualidades específicas. En la medida en que poseemos y vivimos un particular estado de vida. Entonces, si bien, como ya dije, la religiosa vive una espiritualidad cristiana, nosotros una espiritualidad cristiana, un matrimonio una espiritualidad cristiana, los estados de vida también nos permiten vivir una específica espiritualidad. Entonces, por eso hablamos de una espiritualidad sacerdotal, que es la que vivimos nosotros, de una espiritualidad de la vida religiosa, que es la que viven las religiosas, de una espiritualidad conyugal o matrimonial, que es la que viven los casados, los esposos. Y entonces estamos hablando de espiritualidades. Pero esas espiritualidades se soportan en la espiritualidad cristiana. Es decir, lo más es la espiritualidad cristiana, lo otro son rasgos
de esa espiritualidad cristiana que se expresa en conformidad con un concreto estado de vida, como el que ya señaló. Ahí está claro, ¿no? Muy bien. Y en ese contexto, entonces, también hablamos de espiritualidades específicas también, teniendo en consideración la manera como yo, en el contexto de la iglesia, vivo un concreto servicio. Y eso es lo que nos lleva entonces hoy, con respecto a ustedes, poder hablar de una espiritualidad de la gente extraordinaria de la comunión. Porque una gente extraordinaria de la comunión, como vamos a mirarlo ahora, tiene que tener unos rasgos que lo identifiquen como tal. Y esos rasgos no son los mismos de un catequista. Un catequista tiene una espiritualidad concreta. Un agente de pastoral social tiene una espiritualidad y unos rasgos concretos. Un trabajador de la salud tiene una espiritualidad también concreta. Bueno, monseñor, y entonces nosotros también tenemos, sí, usted también, y de eso vamos a hablar ahora. Usted tiene una espiritualidad propia del oficio que va a desempeñar, o del servicio que va a hacer, más del oficio, más bien el servicio que va a realizar. ¿Vamos entendiendo? Bueno, monseñor, y comience ya, monseñor, está hablando mucho, díganos cuál es el primero. Muy bien. Ya se lo voy a decir. Primero de esos rasgos. Un agente extraordinario de la comunión es un cristiano. Por primero, es un cristiano. Si algo lo identifica es eso, es un cristiano. Y como tal, como cristiano, lo más importante para él es su experiencia personal de encuentro con Jesucristo vivo, si es un cristiano. Eso es lo más importante. Y miren que pongo esa característica o ese rasgo como el primero. Es un cristiano y como tal lo más importante para él es su experiencia personal con Jesucristo vivo. ¿Y eso cómo se visibiliza? ¿Cómo se expresa? Hermanos, se expresa en la medida en que esa persona, seas tú o sea tu vecino, sea ella o sea él, trabaja todos los días para fortalecer esa relación con Jesús. Todos los días. Como los futbolistas se ejercitan todos los días para poder jugar el domingo, o el que alza pesas, o el ciclista, o el que vende cosas por ahí en la calle, o en la plaza, o en un almacén, lo preparan para eso, se ejercitan, hasta que hagan de él un buen vendedor. Trabaja todos los días por fortalecer esa relación con Jesús que considera la más importante. Hermanos, no la supone esa relación. No dices que ya yo tengo una relación fantástica con Jesús, hermosa con Jesús. No la supone. Le pide al Señor todos los días: Señor, ayúdame a conocerte más, para amarte más, para seguirte mejor, para testimoniarte mejor. Todos los días le pide al Señor que esa relación con Él sea más transparente. Queridos hermanos. Y esto me lo van a entender los que han hecho los anuncios. Para que en un momento de tu vida tú le puedas decir al Señor con sinceridad, y cuando se lo digas, el Señor sabe que eso es verdad. Tú le puedes decir al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
que es el anuncio número ¿qué? 12. Hermanos. Y esta relación con Jesús la vive, la busca, la suplica, crece en ella como verdadero discípulo de Jesucristo, crece en ella, porque en las relaciones se crece, o se decrece también. Las relaciones se fortalecen o se debilitan. Y la relación nuestra con Jesús crece. Se tiene que crecer. ¿Dónde hay puestos libres? Pasen, vengan, los que están de pie, sin ningún problema. Vengan por aquí, por el centro, no pasa nada. ¿Ven? Crece en ella, hermanos, crece en ella. La busca. Esa es la razón por la cual, cuando iniciamos los 12 anuncios carismáticos, muchos de los que están aquí, alcen la mano los que hicieron los anuncios carismáticos. Qué maravilla. Muchas gracias. Esa es la razón por la cual a muchos de ustedes, cuando se les propuso los anuncios, los hicieron. Seguramente porque el Señor les puso en el corazón de que en esa relación con Él iban a crecer. Y yo creo que a nadie empobrecimos con los 12 anuncios. Muchos seguramente hoy tienen una relación con Jesús más fuerte. Y hoy tendrán más deseos de testimoniar esa relación con Jesús a los demás. Hermanos, y lo que estoy diciendo es muy serio y muy importante. Porque a veces suponemos las cosas y creemos que ya no necesitamos más. En lugar de crecer, vamos decreciendo y nos vamos empobreciendo. Eso le pasó a Judas. En su relación con Cristo, no le interesaba a Cristo, no le interesaba la relación con el Señor. Y mientras los otros, aún de manera equivocada, expresaban lo que sentían, Judas no decía nada. Porque dice, me importa poco lo que dices. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que busco, y con eso es suficiente. Hermanos, y cuando nos ponemos en esa posición, estamos a un punto de la traición a Cristo. A un punto. Podemos dejar tirado todo. Y al final hacemos primar nuestro querer por el querer de encima del Señor. Y sin embargo, Judas Cristo lo amaba. Tanto lo amó que se echó sobre sus hombros su traición. Porque para eso el Señor nos ha hecho libres, hasta para traicionarlo a Él. Hermanos, entonces estoy poniendo los énfasis en el hecho de que este primer rasgo es el que tiene que identificarnos a nosotros. Yo lo dije la vez pasada y lo repito aquí, y también lo dije allá en la asamblea pasada. No hemos sido llamados a la iglesia a hacer una función, ni siquiera a hacer un oficio. No. Porque Jesucristo no ha venido ni ha sido enviado como un visitante más a la tierra. No se encarnó para eso. Lo que Cristo ha hecho por ti es entregar su vida por ti. Ha venido a llevarte de la mano otra vez al encuentro con el Padre, porque tú no podías por tus propios medios ir hacia el Padre, porque habíamos perdido la capacidad de encontrar la verdad, porque nuestra libertad estaba herida, nuestra condición de criatura se había perdido. El Señor ha venido para conducirte otra vez al Padre, porque como Él mismo lo ha dicho en su Evangelio,
nadie puede ir al Padre sino por mí. Hermanos, bueno, ese es el primero. Segundo, un agente extraordinario de la comunión ha de tener una asidua y creciente centralidad de la palabra en su vida. Una asidua y creciente centralidad de la palabra en su vida. El agente de la comunión, en ella, en la palabra, se mira como en un espejo, la obedece y en ella fundamenta su vida. En ella se mira como en un espejo y la obedece. La palabra es un espejo que nos muestra siempre la verdad, sin justificaciones frente a Dios. La palabra te dice lo que tú eres, lo que somos todos. Es un oyente obediente y cumplidor de la palabra. Pero además, la voluntad de Dios la discierne desde la palabra. Miren lo que estoy diciendo. La voluntad de Dios la discierne desde la palabra. ¿Dónde tienes tú que discernir la voluntad de Dios? En su palabra. Ella te muestra su voluntad, la voluntad de Dios. Hermanos, y tú tendrás que sentarte a hablar esto con el Señor. Señor, ¿es esto lo que tú quieres de mí? ¿Este servicio que me pides es el que tú deseas que yo haga? ¿O este es un proyecto mío? Porque si es un proyecto tuyo, te pasarás toda la vida haciendo lo que algunos hacen. Que hay 8 encuentros, hacen 7, hacen 1, y dicen, ay, a mí no me van a dar la cara. Esto es un proyecto tuyo. Que además piensa que te lo mereces, y no es verdad. Entonces, ¿dónde discernimos si esto es la voluntad de Dios? Su palabra. Su palabra. Queridos hermanos, no hay otro lugar para discernir la voluntad de Dios que su palabra. El Señor no te deja sin respuesta. Y eso de la palabra está unida a otra cosa que ya voy a decir, que es el punto 3. Intimidad con Jesús en la oración. Esa es otra característica de un agente de pastoral de extraordinario de la comunión. Intimidad con Jesús en la oración. Miren que no estoy haciendo sino repetir las características de una espiritualidad cristiana. ¿Cómo se puede entender un cristiano que no ora, que no reza? O un futbolista que no practica, que no va a los entrenamientos. ¿Eso cómo se entendería? Se le va mal como ensaña con los que entrenan, ¿qué tal que no entrenan? ¿Eh? Hermanos, intimidad con Jesús en la oración. El agente está convencido que Jesús no es un extraño, que Jesús es su amigo. La oración nos permite llegar a esa afirmación que acabo de hacer. Que Jesús no es un extraño, que Jesús es tu amigo. No hay experiencia más estupenda, más fantástica que llegar a esta experiencia de Jesús,
amigo. Yo tengo que contarles que yo me enamoré de la palabra de Dios así. La primera vez que yo cogí unos evangelios en mis manos, podía tener que 13, 14 años, quedé flechado, quedé enamorado de Jesucristo. Hasta el día de hoy, a pesar que muchas veces no quise saber nada de él, y lo quise dejar a un lado, porque no fueron pocas las veces, pero siempre guardo en mi recuerdo de mi experiencia de fe la impresión que me causó poder escuchar o leer las palabras del Evangelio. Eso no se me olvida. ¿Y qué tal que no hubiera sido así? Con seguridad que no estuviera aquí parado. Para que ustedes vayan entendiendo lo importante que es llegar a esta experiencia de la oración, de sentir que Jesús no es un extraño para ti, que es tu amigo. La oración entonces no es un diálogo entre dos extraños. La oración de un servidor como tú o de un ministro como yo, en lo que mira a Jesús, no es el diálogo entre dos extraños, tiene que ser el diálogo y el encuentro entre dos amigos. Por eso dice Jesús en el Evangelio: a vosotros ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. Queridos hermanos, es Jesús quien te llama amigo. Y también dice Jesús: no me habéis vosotros elegido a mí, he sido yo quien os elegí a vosotros. Hermanos, es Cristo quien te llama amigo, es Él. Y ahora con la oración, por tu relación con Él, porque la hemos puesto de primero, tú respondes a esa amistad que Cristo te ofrece por primero. Os llamo amigos. En la oración se confirma la elección, la llamada de Dios. ¿Dónde confirmas tú la elección, la llamada de Dios? En la oración. Porque ustedes son agentes antiguos de la comunión. Y yo no tengo duda que muchas veces también, como ha pasado en nuestra vida cristiana, hemos querido también dejar esto. Claro que sí, hay momentos. Hay momentos, desde luego. Claro que sí. Entonces en la oración se confirma la elección. Y tú vas allá al Santísimo y le lloras al Señor. Dice: Señor, ya yo puedo con esto. Mira, aquí mi situación de ahora. Y esto y lo otro. Y bueno, y ahí te desahogas con Jesús. Pero como es una oración entre dos amigos, sales fortalecido de ahí. Y tú fuiste allá a llorarle al Señor para que el Señor te dijera que no, que sí, que es verdad, que esto no es para ti, que dejaras eso así, que dijera al Padre que hasta aquí no más. Y resulta que no, que sales fortalecido. Fortalecido. El Señor te confirma su elección. El Señor te dice: tranquilo, tranquilo. No hay servicio a Cristo sin sufrimientos. Porque si te decides seguir a Cristo, prepárate para el sufrimiento, dice el libro del Eclesiástico. Y en la oración, el Señor te da la gracia de confirmar esto, de salir fortalecido.
En la intimidad de la oración, Dios habla, rompe el silencio y nos da las respuestas que buscamos. Tres cosas. Dios habla, rompe el silencio y nos da las respuestas que buscamos. En la oración, no estoy hablando de horóscopos, de las cartas, de esas cosas que ustedes ven por ahí, que venga aquí, que vaya allá. En la oración cristiana, y ustedes saben que la oración cristiana se fundamenta en lo que Cristo ha dicho allá en el Getsemaní: Padre, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En la intimidad de la oración, Dios habla, rompe el silencio y nos da las respuestas que buscamos. Queridos hermanos, cuarto, y esto que voy a decir en el punto 4 es mucho más específico para ustedes. Les salgo un poquito de los rasgos generales que ya he señalado para aterrizar un poco más las cosas de ustedes. Un agente extraordinario de la comunión tiene celo. Celo. ¿Saben qué es eso, no? ¿Han visto la perra parida? ¿Cómo cuidan sus bebecitos que acaban de nacer? Ni la dueña siquiera. Ay, que te viene a traer lechita. Nada, te pela los dientes. Ese es el celo. Como dice aquel pasaje referido a Cristo cuando expulsa los cambistas del templo, los vendedores: el celo por mi casa me devora. Ese es el celo. Pues un agente de la comunión es un hombre y una mujer con celo. Con celo. Con profundo respeto por la liturgia. Hermanos, esto es importante. La vivencia de la liturgia tiene que ser una cosa especial para ustedes. Ustedes son servidores de la liturgia. Eso es mucho más que repartir la comunión en una Eucaristía. Un agente de la comunión es un hombre con celo, que llega al templo y es como cuando el obispo llega, que se da cuenta si los padres están o no están, nada más con mirar así. Porque el obispo tiene celo por los sacerdotes. Y al que no está, al ratico le estoy mandando el mensaje: Padre, no lo vi, ¿dónde estaba? Porque si a mí no me interesara que lleguen o no lleguen, yo tengo que saber por qué este no vino. Como ustedes los papás, ¿acaso es indiferente para los papás si los hijos llegan o no llegan a dormir? No, esa mamá no duerme hasta que el hijo no llegue. Vamos entendiendo lo que es el celo. Entonces llega una gente de la Eucaristía y ve que ya las flores están marchitas ahí. ¿Eso será que le dice algo? Tiene que decirle algo. Padre, venga, las flores son marchitas, padre, ¿le parece bien si se las quito y las pongo allá en la bolsa? Ah, muy bien, maravilloso. Y llega la gente de la comunión y ve que las telarañas están encima del Santísimo, pero piensa que eso le toca a la muchacha del servicio. Padre, venga, yo podría limpiar eso. Ven, ah, sí, venga. Ese es el celo. Padre, esos purificadores ya están medio viejitos. ¿A usted le parece bien si se los cambio, padre? Ah, maravilloso. Ese es el celo. ¿Ve? Uy, padre, aquí hay mucho calor. Padre, le traigo un aire nuevo. Vamos a dejar a Pancho nada más. Vamos viendo, ese es el celo. Hermanos,
Ese es el celo. Como la mamá cuando entra al cuarto de los hijos, dice, aquí esto hay que arreglarlo, aquí falta esto, ¿ve? Aquí le entra la luz, hay que ponerle una cortina, dice la mamá. No va a dormir en la noche. Hermanos, ¿quieren celo? Profundo respeto por la liturgia. Pero además la gente es un hombre y una mujer piadosos. Esta palabra poco se usa ahora, pero es muy importante. Muy importante es ser piadosos. La gente es un contemplativo del misterio, porque el misterio quién es Cristo, es el misterio. Pero no misterio porque sea inconocible, no, Él es lo más conocible. Se hizo como nosotros, su carne es nuestra carne. Misterio, en el sentido griego de San Pablo, misterio es toda la realidad de Dios que se te da en la humanidad de su Hijo. Ese es el misterio. Y entonces, una gente de la comunión es un contemplativo del misterio. ¿Cómo no contemplar a un niño en una humanidad frágil, en una cuna, en un pesebre? Toda la humanidad se explicita, en ella se explicita toda la divinidad de Dios. Por eso, el misterio de la Navidad no se puede vivir sino en actitud contemplativa. San Francisco llamaba eso la contemplación de la pobreza de Dios. Eso era la Navidad para San Francisco. Contemplar la pobreza de Dios que se abajó en la humanidad de un niño frágil. Entonces, es un contemplativo del misterio. De la forma como Dios se nos dona en las acciones sagradas. Es increíble. Yo, una de las cosas que más me sorprende es cómo Dios se nos dona en la simplicidad de las cosas. Que tú traes un niño a bautizar a la iglesia, y en el bautismo hay unos signos que desde el comienzo explicitan que ese niño Dios lo va arrancando del poder del mal para hacerlo su hijo, desde el comienzo. Toda la liturgia es eso, Dios lo va arrancando desde el comienzo. Y lo primero que pregunta el padre, ¿qué nombre le quieren poner? El nombre. Ya tú no eres una criatura más, tienes una identidad, un nombre. Porque tu nombre, después de bautizado, quedará escrito en el reino de los cielos, como dice el Evangelio. Y lo segundo que hace el Padre es que te hace la señal de la cruz en la frente, para decir que tú me empiezas a arrancar del poder del mal, que ahora te signa con el signo de su redención, que es la cruz. Y tercero, después te hace una unción en el pecho, que es el óleo de los catecúmenos, para decirte que ahora que eres su hijo, Él te fortalece para que tú sigas luchando contra el mal del cual has sido arrancado. Y después te echan el agua en la cabeza para decir que tú, el pecado original ha sido muerto en la muerte de Cristo, y te ponen una vestidura blanca para decir que ahora resucitas con Cristo victorioso. Todos los signos, hermanos, no es sino eso. Y claro, uno quisiera todo eso explicárselo, pero estoy diciendo al papá, oigan, tienen que venir a una charla por mí. ¿Por qué pensamos que el Padre es un mago que va a hacer cosas allá por mi hijo? Y basta, Él tiene el poder de lo sobrenatural, y lo único que falta es que el Padre haga su función, y para eso le damos una ofrendita. Pero a mí que no me molesten con una charla. Y lo que te queremos explicar es que vas a vivir con tu hijo. Todo esto que estoy diciendo yo aquí, nos hace falta la contemplación del misterio. Nos hace falta ponernos de rodillas frente a la inmensidad de Dios que te dona sus gracias en las acciones litúrgicas. Pero ¿saben cuál es la maravilla más grande? Que ese niño llegó a la iglesia como hijo de su papá y de su mamá,
y sale como hijo de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Y te parece el misterio más profundo? Que tú llegas a la iglesia o a cualquier celebración vuelto polvo, hecho nada, y le dices al otro: Padre, ¿usted me podría confesar? Padre, se lo suplico. Sí, ¿cómo no? Venga, por supuesto que sí. El Padre te dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre. Y tú revives, el cielo se abre para ti, comienzas una vida nueva. ¿Les parece a ustedes cosa más grande que esa? Que Dios rehace en ti la gracia y todavía una y otra vez Él testifica por su amor que tú eres su hijo y que no estás condenado a la muerte sino a la vida y al perdón. ¿Les parece a ustedes más misterio que ese como para ponerse de rodillas? Hermanos, esto es todo lo que yo quiero significar cuando digo aquí de una gente, un bautizado tiene que ser un contemplativo del misterio, de la manera grandiosa con que el Señor nos da las acciones sagradas. Pero claro, todo esto ustedes me lo entienden porque lo están escuchando, pero vayan, queremos saber qué entiende la gente de todo esto y qué resistencias hay para todo esto, porque no entendemos nada. Lo único que entendemos es que yo quiero hacer una demanda. Como mi hijo está sin bautismo, es la ocasión para hacerlo. Entonces, Padre, ya vengo aquí para que me bautice, pero hoy, Padre, hoy, y a tal hora. Y no ponga más pegas. Y así hemos banalizado los sacramentos. ¿Eh? Bueno, no hablo de ese, pero podría hablar de todos los sacramentos. Ahorita en la preparación a la primera comunión este año yo puse la catequesis familiar, que manda la cartilla para el niño y una cartilla para los papás. ¡Qué maravilla! Y que en la casa papá y mamá le respondan al hijo las preguntas. Y ellos tienen que ponerse también a leer la cartilla. Porque si no evangelizamos a ese papá y a esa mamá, ¿en qué queda esa primera comunión para ese niñito? Queda en nada, como han quedado todas. Nada. Sí. Bueno, hermanos, pero no voy a entrar en ese tema ahora. Aquí lo que estoy diciendo es que necesitamos un amor profundo, un respeto por las acciones litúrgicas, por la liturgia. Entonces, en razón de todo lo que he dicho aquí, de las flores, de las cosas, de todas esas cosas que he dicho aquí, que la gente no es un disperso. No es el que llega, como decía la vez pasada, llega el lector, llega 2 minutos antes mirando, y oye, ¿dónde está el libro? Y ¿dónde está? Y llega toda hora corriendo, y no encuentra nada, y las gafas de base le quedan en la casa, y entonces, nada. No es un disperso. Ni relajado, es pulcro, decente, expresivo en sus gestos, respetuoso en sus expresiones. No deja nada a la improvisación y a la informalidad. Hermanos, esas son cosas que les tienen que acompañar a ustedes si quieren ser agentes de la comunión. Se expresa con piedad, explicitando hacia afuera que teme a Dios por encima de cualquier consideraciones humanas. No tiene respeto humano para mostrar su fe, sus convicciones. Quinto, una gente de la comunión, como todo bautizado, como todo cristiano,
debe tener una conciencia delicada. Conciencia delicada. Para recibir a Jesús Eucaristía. ¿Cómo recibo yo al Señor? ¿Bajo qué disposiciones recibo al Señor? ¿Me acerco a comulgar de cualquier manera? ¿Llevo a Jesús de cualquier manera? Una gente se estremece ante la grandeza de la Eucaristía y siempre cae de rodillas ante su inmensidad. Cuando nos ponemos de rodillas ante Jesús sacramentado, no es una acción litúrgica nada más, es que frente a un misterio como Él no podemos sino estar de rodillas y caer de rodillas. Pero a veces nos cuesta eso. Ante la grandeza de Dios, una gente siempre desea estar en estado de gracia. Su forma habitual de vivir es la gracia, no el pecado. Si bien con el pecado luchamos todos los días, pero en el corazón lo que tiene la gente es vivir siempre en la gracia. Y cuando cae en el pecado se levanta inmediatamente. No congela los pecados en la nevera para dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de un año. Eso significa tener conciencia delicada, delicada. Eso no es racionalizar las cosas y terminar diciendo que esto no es normal, esto es lo habitual, esto lo hace todo el mundo. No. Sabemos llamar las cosas por su nombre y darles a cada cosa su importancia. Esa es la razón por la cual en los criterios que ustedes conocen hemos dado unas pautas y hemos dicho un ministro de la Eucaristía tiene que tener su situación de vida definida. O es un casado o es un soltero, no soltero con sucursales, un casado o un soltero. Y si es un casado con una única esposa o un único esposo, y no tampoco con sucursales, porque es un servidor público. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Es así. Es así. Y por eso también hemos puesto un límite de edad. Yo no puedo poner un volantón de 15 años, de 20 años a incluir la comunión. Hoy está aquí enamorado, mañana se enamora de la vecina, que pasado se enamora de la amiga. No, un momentico. Defina su vida y hablamos después. ¿Ven? Entonces, es eso. Es un permanente adorador de Jesús Eucaristía. Vive intensamente sus momentos y propala su culto. Uno esperaría que los agentes vivieran el jueves la adoración eucarística en su parroquia. Bueno, en lo posible, algunos trabajan, no pueden hacerlo, pero por lo menos que tú tengas un cierto aprecio por Jesús sacramentado, que visites la capilla del Santísimo, que tengas tu momento de silencio con el Señor. Claro que sí, claro que sí. Eso es importante. Trata con profundo respeto las especies eucarísticas que distribuye o lleva a los enfermos. Lo repito, trata con profundo respeto las especies eucarísticas que distribuye o lleva a los enfermos.
De esto ya ustedes tienen instrucciones, cómo se procede con estas cosas, ¿no? No te puedes llevar la comunión para donde a ti te parece y dejarla ya 4 días en la cartera. No. Entonces, si te sobró una especie, pues la consumes. Si te sobraron muchas, las llevas a la parroquia. Seis. Clara conciencia de su pequeñez. Clara conciencia de su pequeñez para recurrir asiduamente al sacramento de la penitencia. Es decir, se declara en permanente conversión. O dicho de otra manera, es una persona que se confiesa con frecuencia. No se cree convertido. Es otra presunción nuestra. No se cree convertido. Anhela la vida de perfección y de crecimiento constante en la virtud. El apóstol Pablo es un apasionado de hablar de estas cosas. El apóstol Pablo dice, oye, si ya eres una criatura nueva, entonces tienes que crecer en la virtud. Y entre más crece, se siente más pobre y pecador. Ese es el rasgo de una persona virtuosa, que entre más virtuosa es, más pobre y pecador se siente. Como dice el libro del Eclesiástico, hazte pequeños en las grandezas humanas. Entre más grandezas humanas cree tener, o objetivamente puede tener, más pequeño se hace. Huye de las situaciones de pecado y cuando cae se levanta rápidamente. ¿Entienden eso, no? Huye de las situaciones del pecado. No solamente hay que huir del pecado, sino de las situaciones del pecado. Eso lo recomiendan mucho los padres espirituales. Nos lo recomendaban mucho a nosotros los seminaristas en su momento. Porque un seminarista tiene situaciones, ¿no? Claro. Entonces me dice Pachito, no Pachito, otro Pachito. Me dice Pachito, Monseñor, es que yo vengo saliendo de una situación, yo era muy bebedor y era muy parrandero, y bueno, pero el Señor me está ayudando y ya yo me estoy convirtiendo un poquito. Bueno, y usted sabe que ya yo estoy en los caminos del Señor, pero yo soy un hombre frágil, Monseñor. Frágil, yo soy, usted sabe, Monseñor. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pachito? Pachito, no pase por la esquina donde están sus amigos en el viaje. No pase por allá, porque lo van a invitar a tomarse una fría. Y ahí se queda Pachito. Ahí se quedó Pachito. Huye de las situaciones de pecado, dice el apóstol San Pablo. Huir de la fornicación, dice el apóstol San Pablo, le recomienda a los corintios, que venían del paganismo, donde no había absolutamente nada. El uno se acostaba con el uno, el una con la otra, hombre con hombre, mujer con mujer, como decía aquella. Y San Pablo dice, huye de la fornicación. Eres cristiano ya, pues no puedes vivir como vivías antes. Aléjate de eso. Ay, pues Señor, que vieron Falabella ahora ahí, no sé qué. Y ahí yo paso por ahí de unas blusas, unas cosas muy bonitas, y yo quisiera comprarme una docena de esas.
Y yo manejo platica, pero esa platica no es mía y cada vez que la cogen las manos, no pase, no por la vista, huye del pecado. Pongo estos ejemplos tontos para que entiendan qué significa huir del pecado. Y dice él, ay, no sé, yo abro a las 8 de la mañana la ventana y veo a la vecina allá del frente que caminaba en la ventana. ¡Cierre esa ventana a las 8 de la mañana! ¡Ábrela a las 10! Hermanos, huye del pecado, dice el apóstol San Pablo. ¿Me entendieron, no? Bueno, muy bien. ¿Saben que los ejemplos se tuvieron bien puestos? Hermanos, huye de las situaciones de pecado y cuando cae se levanta rápidamente. No se queda ahí autojustificándose y diciendo, no, vamos a esperar otro más porque no sé si mañana también vaya a caer, entonces esperemos otro poquito más. Claro, a veces lo decimos. Lo decía San Agustín. San Agustín en sus confesiones dice, Señor, tú me llamabas a tu gracia y yo quería seguir complaciéndome fuera de ti. Quería yo complacerme en las criaturas que tú habías creado. Y así pasa, hermanos, así pasa. Tomarte unas cervecitas hoy, hiciste hasta para vender y tú esperas el domingo a ver si de pronto repite la historia. Y claro, la vas a repetir y después te costará más salir de eso. Ya no es el domingo, sino otra vez el lunes, el martes, donde vienes a ver, vuelves a lo mismo. Porque no es lo mismo la picadura de una avispa que la picadura de un enjambre. De una avispa a lo mejor te salvas. Si te caen 10 más, te matan. Para que entiendan lo que es el pecado. El pecado tiene un veneno, tiene un aguijón. Y cada vez que caes, ese aguijón es más profundo. El veneno es mucho más fuerte. Como no es lo mismo un golpe que 5 golpes. A los 5 golpes estás tocado. Con uno a lo mejor te levantas. Hermanos, todo eso es vivir la vida con sensatez, con la realidad de las cosas, sin presumir de nosotros. Por eso defiende y conserva el vivir en estado de gracia, de amistad con Dios. Defiéndelo y consérvalo. Cuídalo. Vivir tu relación con Jesús en estado de gracia. Siete. Una gente ha de tener rostro y corazón misericordioso como el de Jesús. Ha de tener rostro y corazón misericordioso como el de Jesús, para acoger, socorrer y levantar la pobreza de los hombres. No hace un oficio, entrega su vida dando misericordia. En la asamblea recordaba yo el ideal de iglesia arquidiocesana, y la última es con rostro materno y misericordioso. Así tenemos que construir nuestra arquidiócesis. Una iglesia donde todo el mundo se sienta querida y acogido en ella como una madre acoge a sus hijos. Con sus palabras y actitudes, las de ustedes, estamos hablando aquí de los agentes,
hace sentir a los demás la misericordia de Jesús. Tiene clara conciencia de que también él o ella ha sido alcanzado o alcanzada por la infinita misericordia de Dios. Descubre, advierte en los demás el rostro sufriente de Jesús. Es instrumento de Jesús para expresar al mundo el amor con el que Dios ama a los hombres. Transmite alegría, esperanza, fortaleza. Siempre es portador de buenas noticias porque es portador de Dios. Como lo fue Jesús, portador de buenas noticias. Hermanos, si algo tiene que caracterizar a un servidor de la iglesia es que es portador de buenas noticias. Porque es portador de Dios, como la Virgen María cuando va donde Isabel. Es portador de ¿quién? De Dios. Lleva a su Hijo en sus entrañas. Y por eso María Isabel se alegra, salta de gozo el niño en su seno. Así tiene que ser un bautizado. Así tiene que ser un servidor del Señor, un servidor de la iglesia. Y por último, tiene un profundo sentido de gratuidad con Dios. Sentido de gratuidad con Dios. ¿Y cómo se expresa esta gratuidad con Dios? ¿Cómo se sabe que tú estás agradecido con Dios? Se expresa en tu alegría, como hace las cosas. Se expresa en el servicio que haces, en la misión que tienes. Así se expresa esa gratuidad. Se expresa en el sentido de que tú descubres que Dios te ha dado tanto que tú no tienes cómo responderle. Y por eso todo lo que donas lo consideras poco en relación con lo que Dios te ha dado a ti. Y atento a lo que voy a decir. Ese sentido de gratuidad también se expresa en que tú vas descubriendo la necesidad de formarte para servir mejor de lo que haces. Y tengo que decirle que esa ha sido la cosa más difícil para que aquí eso lo entendamos. Porque pensamos que nacimos para ser agentes de la comunidad. Y eso no es verdad. Y por eso te cuesta aceptar la formación y venir a la formación. Significa que todavía no tienes el sentido de gratuidad en su puesto. Y esa es la razón por la cual la vez pasada se me acercó una señora y me dijo: ay, no señor, no me dieron la carta. Y le digo: oye, ¿cuántos encuentros hicieron? Hicieron 7, no sé, ¿y cuántas fallas tiene? 6. ¿Qué me reclamas? ¿Qué me dices? ¿Dónde está su sentido de gratuidad? Tú piensas que tienes derecho a esto y por eso no vienes a nada. Pues te digo que no. Te digo que no. Y nos ha costado a todos ajustarnos a estas cosas. Cuando yo hablé del itinerario para crecer en el amor, dijeron: ay, el obispo que llegó acabó con los matrimonios de Barranquilla. La gente no se va a casar. Se está casando la gente más ahora que antes. Cuando entendieron que eso era para el bien de ellos. Y están felices porque hacen ese itinerario. Me lo agradecen en todas partes donde me ven. Hermanos, nos ha pasado a todos esto. Pero esto es para bien. Para bien de todos. Para bien de ustedes, para bien de la arquidiócesis, pero para bien de todos los que están esperando que ustedes se conviertan. Hagan bien un servicio, se formen, porque muchos se convertirán y llegarán a Cristo por ustedes. Y por eso no podemos banalizar las cosas. Y bueno, yo no tengo
sigan pensando que el problema es el obispo que llegó. Pero que me demuestren que yo estoy equivocado. Con hechos. Hermanos, este sentido de gratuidad es el que nos permite crecer todos los días en agradecimiento al Señor. Esa persona es consciente de que no se merece nada, que todo es generosidad de Dios, don gratuito de su amor. En todo lo que hace expresa su gratitud. Nada de lo que hace lo hace por exigencia. El mantel está chorreado, padre, le cambio el mantel. Padre, me lo llevo para lavarlo. Sí, lléveselo, Margarita, lléveselo. Ay, padre, me está chorreando la vela del Santísimo, ¿la cambiamos? Sí, sí, cámbiala. Qué maravilla. ¿Ustedes se imaginan uno como sacerdote tener fieles así? Qué descanso, ¿no? Saber que tú no eres el único que se tiene que echar al hombro todas las responsabilidades de unos fieles, porque hay muchos fieles que como tú también aman la iglesia. Hermanos, y si nos formamos así en este espíritu, que es el espíritu que queremos poner en el corazón de todos los arquidiocesanos, tendremos gente para todo. Para todo. Y ya Margarita y Zoila quedarán sin oficio. O por lo menos tendrán un solo oficio. Zoila, ¿no? Soy la catequista, soy no sé qué, soy. ¿Ven? Porque habrá mucha gente como tú, amando a Cristo, sirviendo al Señor. Y tú harás tu trabajo con dignidad, bien hecho, tienes que correr para acá y correr para allá y dejar una cosa y comenzar otra. Y entonces ya termino la reunión, ahora soy catequista. No, un momentito, ya, tú harás las cosas. Tú harás las cosas porque mucha otra gente que viéndote a ti, tu espíritu va a decir, yo también quiero servir así. Venga, fórmese. Hermanos, todas sus acciones son acciones evangelizadoras, explicitan la gratuidad de la salvación ofrecida a todo hombre pecador sin mérito alguno. Sí, en todo lo que haces tú vas expresando el amor que Cristo tiene por los pecadores sin mérito alguno, porque tú eres el primer testigo de eso. Como dice el apóstol San Pablo, Cristo ha venido a salvar a los pecadores y yo soy el primero. El primero. Hermanos, bien, hermanos, ánimo. El Señor les quiere y también nosotros les queremos mucho a ustedes. Y porque les queremos estamos aquí, ayudándoles, iluminándoles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias, Monseñor, por esta clarificación de la espiritualidad propia de un agente extraordinario de comunión en la Arquidiócesis de Barranquilla. Mañana, Monseñor, me comentaba que el día de la designación, dentro de muchas cosas que le vamos a entregar un manual del agente extraordinario de la comunión, desde el rito, la comunión a los enfermos, los nuevos criterios y estos aspectos que Monseñor también ha mencionado, porque lo que está escrito queda guardado en el corazón, entonces lo van a recibir. Muy bien.